Ya, ahora sí. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Pinomora, estudiante de Geología de la Universidad Católica de Temuco, ilustradora y fundadora de la página Sketchup Geology. El día de hoy vamos a tener de invitada especial a Diana Comte, quien es sismóloga de la Universidad de Chile. Y bueno, Diana, ¿cómo estás? Me gustaría saber primero eso. Estoy bien, bien. Uno siempre tiene que estar bien, aunque se esté muriendo, no importa. Estoy bien. Estoy contenta de estar contigo, de haber aceptado la invitación, aunque igual fue como medio complicado porque tenía que preparar las cosas y las clases y todas las cuestiones, pero estamos bien, estamos súper bien. Así que no, y la felicito a usted, mijita, por la iniciativa, de verdad. Y geofísica, igual los chiquillos se han movido, pero yo feliz, feliz de apoyar con toda a la juventud. Ustedes son el futuro, mi amor. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Diana. Para conocerla un poco mejor, me gustaría que nos contases cuál fue para ti la motivación de querer estudiar o dedicarte a la sismología como tal. Sabemos que eres física de partida, pero te dedicaste a la sismología y sacaste No, un doctorado como esto. Me no, a gustaría ver, que nos contaras un poquito más. yo te cuento, mira, lo que ocurre es que yo en el colegio era súper buena para física y matemática. Mi pobre profesor de física, yo me arrepiento ahora porque igual no le hice bullying, pero yo me enfermaba como él daba las clases de física porque la física es súper linda y él la hacía como súper compleja. Le decía, no, eso no es así, de otra forma. Pobrecito, no sé si se habrá muerto, pero me debe haber odiado, pero tenía mucha facilidad. Entonces, cuando di en ese tiempo la prueba de aptitud, yo postulé, me fue súper bien y postulé a física en la Universidad de Chile. Entonces yo terminé física en la Universidad de Chile y mi memoria fue en astrofísica. Entonces trabajé en la ESO, en el Observatorio Europeo, haciendo fotometría, espectroscopía. Mi tesis fue de una estrella y de repente una estrella súper lejana. Y entonces el último curso fue de geofísica y ahí me enamoré de los terremotos. Entonces terminé física, ingresé al magíster en geofísica en la Universidad de Chile y después, bueno, después de mucho rato y de 3 hijos, fui a estudiar el doctorado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de vuelta tuve mi cuarto hijo. Tengo 4 hijos que adoro. Tengo 3 nietas maravillosas. Tengo un nieto que con esta historia del COVID no lo he podido conocer todavía. Y eso, soy mujer, estoy contenta, estoy agradecida. ¿Qué quieres que te cuente de mí? ¿Cuán Eh, entretenido ser un sismólogo? ¿Cómo? ¿Cuán entretenido puede ser sismólogo? También, sí, si nos puedes No, contar pero eso te experiencias cuento. como esas. Y entonces, claro, uno estudia harto. La verdad es que uno estudia harto, trabaja harto, pero para mí, porque hay distintos tipos. Geofísica es súper general, ¿de acuerdo? Hay una parte que es geofísica teórica. Yo me dedico a la parte de sismología en las dos áreas. Sismología misma con todo el proceso de subducción y todo eso, y sismología aplicada. De las dos áreas yo te voy a contar a ti y a todos los que están viendo o escuchando el programa. Pero a mí me gusta el terreno, a mí me encanta. Entonces, mira, yo voy a compartir, pues yo creo que es para que los chiquillos sepan que efectivamente las cosas pueden ser muy entretenidas. Cada cual se entretiene como uno puede. Digamos, mira, esta foto que ves ahí Voy a súper colocarla. divina, eso fue posterior, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Eso fue posterior al terremoto ¿cómo se llama? De Iquique. Ahí estábamos instalando estaciones sismológicas. Ahí se trabaja, ¿cómo se llama? La sismología así de terreno, uno trabaja, ahí estamos haciendo el hoyo para instalar el sismómetro. Ese es un video que les voy a mostrar después. Ahí de guata en el suelo, es una estación sismológica, en un potecito con alumnos. Eso es un experimento que hicimos en Aysén. Ahí, camino de vuelta, Marcelo Faría, en ese tiempo estaba estudiando, ahora trabaja conmigo. En el desierto es maravilloso, porque tú ves, no hay nada, es espectacular. O sea, yo ahora que estoy encerrada tengo mucha añoranza de esos terrenos así, sin nada. Ahí estamos como a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa cara que tengo, porque realmente hacía mucho frío, se ven unos paisajes maravillosos, únicos.
Ahí nosotros toda esa instalación la hicimos en helicóptero. Esa soy yo, de verdad, aunque no me crean, porque hacía mucho frío. Y ahí hay como un close-up, pero tampoco se ve mucho, pero sí, soy yo. Ahí se ve la mina, estamos aquí arriba de Hierba Loca. Y esta es la mina de Río Blanco Los Bronces, de Anglo American. ¿Te fijas que se ve la mina ahí? Esa es otra campaña en el norte de Chile, en Lirima, ahí. Y claro, en el fondo lo que quiero decirles es que la vida del sismólogo de terreno es muy entretenida. Es otro helicóptero. Ahí está, son dos fotos no muy dignas, pero es que al lado del helicóptero cuando está funcionando no tiene mucho, no hay mucha dignidad que quede, y es mucho terreno. Y es muy entretenido porque lo que pasa es que uno, además que convive mucho con la gente, ahí estamos cerca de Chile Chico, instalando más estaciones, también hemos instalado a caballo, ese es del norte, y uno ve estos paisajes que son realmente únicos y maravillosos. Y de verdad yo creo que el geología es lo mismo, geología igual es una carrera que para la gente que le gusta el terreno es espectacular, espectacular. Yo he tenido alumnos que para mí, o sea, como el premio, a mí me costó mucho. ¿Tú sabes que a mí me costó mucho ir a terreno al principio cuando yo era alumna? No me querían llevar. Me decían, no, las mujeres no. Las mujeres no. No, de verdad. De hecho, me decían, no, nosotros somos un grupo misógino. No. Tú puedes llevar las cuentas. ¿Ya? No, pero me costó de verdad las cuentas, o sea, lo que iban gastando, esas cosas. Y me abrí paso y efectivamente yo amo esos espacios libres y el poder avanzar, tanto en el conocimiento como no sé, el interactuar con la gente, porque cuando uno está en terreno, uno tiene que pedir, por ejemplo, sobre todo hacia el sur de Chile, uno tiene que pedir, porque es mucho más poblado, los permisos, tú ves la gente preciosa, gente súper linda, gente que te recibe con el corazón abierto. Yo incluso he ido post terremoto muchas veces y la gente puede estar realmente súper mal y lo que tienen te lo comparten. La gente realmente es maravillosa, la gente, no quiero decir que no es de Santiago, digamos, pero la gente que vive en las afueras, digamos, de Santiago, es realmente muy linda, por lo menos yo he tenido muy buena experiencia. Estoy hablando mucho, yo sé, no importa. No, sí, adelante, si la idea es que hables harto, si acá la idea es saber de tu vida también, tu experiencia, qué aspiraciones tuviste para poder estudiar esto, a ver si alguien más siente lo mismo que tú. Es que en realidad yo sabía que era buena para la física matemática y que me gustaba mucho, ¿de acuerdo? Pero no es que cuando yo empecé física yo dije, ya, voy a ser sismóloga. No, se dieron las cosas. Porque lo que pasa es que cuando uno es jovencita como tú, uno cree que el norte está para un lado. Y las cosas pasan. Y en la vida se va dando y van cambiando los nortes, pues van cambiando los destinos, que una vez se dice, no, yo voy a hacer esto y esto. Y la verdad es que la vida te lleva por camino. Y en el fondo es aprender a sacar la mejor parte de las oportunidades que te ofrece la vida, ir viendo cómo es como un proceso, hasta que finalmente sí, hasta que llegué a la sismología y me enamoré. Porque además que es un fenómeno que tú puedes sentir. Piensa tú que la estrella que yo estaba estudiando, con la que terminé mi física, mi tesis, es una estrella que yo te podría decir, Amancay, mira, ¿sabes qué? Mira, la estrella que estoy estudiando es esa, no se veía a ojo desnudo, ni siquiera, ¿de acuerdo? Entonces era como para mí, no es que la astronomía sea fome, pero para mí yo necesitaba algo así como un temblor, tú lo sientes, ¿me entiendes? Algo que dice, yo voy a estudiar eso, tú lo estás sintiendo. Entonces como que yo necesitaba eso. Fue Y así como ahora, con los temblores, ¿qué sientes tú cuando sientes un temblorcito, un movimiento telúrico bajo tus pies? ¿Qué sensación te da? Exprésate nomás, libre, totalmente. No, lo que pasa es que a mí me gusta, la verdad es que a mí me gusta mucho sentirlo. El terremoto del 2010, fue en la noche, entonces estaba en la cama, empezaba a mover y dije, oh, bien. Y me quedé hablando así como, y empecé a contar, ¿cómo que se llama? Voy a poner el silencio
Empecé a contar, pero y llegó la S. Oh, perfecto, yo. Maravilloso. Y ahí me quedé esperando las ondas superficiales. Llegaron las superficiales. Oh, no, estaba feliz. Ahora, escúchame. A mí no me gusta que la gente se muera, ¿de acuerdo? No me gustan las tragedias, es terrible todo eso que pasa, el maremoto, los efectos del terremoto. Pero de verdad eso no es culpa del terremoto. El terremoto es parte de un proceso. Somos nosotros que como sociedad todavía no hemos avanzado lo suficiente como para, como por ejemplo ya, mañana va a llover en Santiago. Está bien, digamos, la gente va a llover, no pasa nada. Entonces, no sé, próximo año va a haber un terremoto en Copiapó. Y ya, y uno debería, o sea, en algún momento va a haber un nivel de desarrollo que está bien, no pasa nada, no se van a caer los edificios, la gente no se va a morir, va a haber una mejor regulación con respecto, por ejemplo, a dónde se construye en el borde costero, pero a mí el sentirlos me gusta, de hecho soy feliz, de repente, hace poco que hubo, en las noticias decía, seguidilla de terremoto, y yo decía, ¿cuál seguidilla? Si se sintieron dos sismos chiquititos de Santiago, eso no es una seguidilla, y a mí me hacía falta. Comprendo. Oye, tengo entendido que preparaste una presentación para nosotros, para saber un poco más qué son las tomografías sísmicas. Mira, yo voy a compartir la pantalla y les voy a ir contando de la forma más ordenada que pueda, y yo creo que es esta de aquí, compartir. Entonces, ahí está. Entonces, mira, lo que aparece ahí, eso es el curso que yo estoy dando ahora, que es un curso transversal, es un curso que se llama Terremotos, Usos y Abusos. Y yo soy Diana Comte, y la MTC, el Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería, es un centro basal que les voy a contar un poco más adelante qué es, de hecho más adelante en la próxima diapositiva. El DGF es el Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces, el Centro de Tecnologías para la Minería, nosotros estamos en el año 11, se creó hace 10 años, o sea, por 5 años, después tuvo una renovación, por 5 años más, y ahora tenemos una renovación por 3 años más a través del proyecto Apoyo de lo que ahora, antes era CONICIT, pero ahora se llama ANID. Y yo lidero el grupo de exploración y modelamiento de yacimientos, y en particular lo que yo hago dentro de eso, además de revolverla mucho, es tomografía sísmica. Entonces la tomografía sísmica, vamos a ver que tiene una componente que puede ser muy aplicada en la determinación, en ayudar a complementar la exploración, tanto en yacimientos minerales como en campos geotermales, y también tiene otra parte que es como muy así de gran escala, que también les voy a mostrar los modelos, a nivel de subducción. Este es más o menos en tomografía sísmica, porque también trabajo yo en depósitos de relave en otro proyecto, pero en la parte de tomografía sísmica trabajo con ingenieros eléctricos, Marcos, Gerardo fue alumno nuestro, mío y de, ¿cómo se llama? Y de Marcos, Marcelo, que es geólogo, la Dani, las tres aquí, la Dani, la Andrea y la Vale, las tres son geofísicas. Mañana entiendo, no, el próximo programa, la Andrea va, ¿cómo se llama?, a contarles a ustedes su trabajo, me imagino, y necesitaba mostrar a todas mis chiquillas y chiquillos con los que yo trabajo. Lo que pasa es que uno dice, ya, cuando llueve, todos se mojan. No es cierto. No es cierto que todos se mojan. Algunos se mojan. Y lo mismo cuando hay un terremoto, uno dice, ya la embarra a todas partes. Y no es cierto y no tiene por qué serlo. Ya, eso es lo que yo creo. Nosotros somos un país de terremotos y nosotros tenemos esa historia de, nosotros somos el país más sísmico del mundo. Y ustedes pueden ver aquí que los puntitos rojos son los sismos. Aquí está Sudamérica, está África, aquí está Norteamérica, Australia. Y ustedes pueden ver que este borde activo de placa, esta es la placa de Nazca, que subduce debajo de la placa sudamericana, lo compartimos con Perú. Tenemos aquí una zona que tiene una tremenda actividad sísmica. Aquí tenemos, esto es la India, que interactúa con Eurasia, y se genera toda esta sismicidad cortical.
en lo que son el frente de formación de los Himalayas, y lo importante es, sí, somos un país de alta sismicidad, pero no sé si somos el país más sísmico del mundo, y tampoco sé si es importante ser el país más sísmico del mundo. Yo creo que uno debería aspirar a ser el país mejor preparado sísmicamente, no sé si del mundo, pero por lo menos de Latinoamérica. Bueno, ahí están las placas que yo les contaba. Aquí está Sudamérica, aquí está la placa de Nazca, la placa sudamericana. Aquí está Aysén. ¿Ustedes pueden ver eso? No, no lo ven. Ahí está, yo les voy a mostrar. Ahí está el puntito rojo. Esto es Aysén. Entonces, en el caso de Chile, nosotros tenemos que, en general, es la interacción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, pero hacia el sur del punto triple de Aysén, es el punto triple porque está la placa de Nazca, la placa antártica y la placa sudamericana, e interactúan en realidad la placa antártica con la placa sudamericana. Y por eso que Chile, al igual que Perú, al igual que Ecuador, por ejemplo, son países con una tasa de sismicidad muy alta. En el caso nuestro, nosotros tenemos un esquema, nosotros tenemos una litosfera oceánica que se mete debajo, subduce debajo de una litosfera continental, y lo que uno tiene aquí es que cuando este ángulo, dependiendo de este ángulo y de la existencia de una cuña estenosférica, uno puede tener la generación de un arco volcánico activo, y en el caso de Chile y en el caso de Perú también hay zonas donde no hay volcanismo reciente porque la subducción es subhorizontal. Pero esta subducción es, en el fondo, aquí está, esta es una imagen, o sea, es como una caricatura, este es un corte. Aquí está la mesodorsal oceánica, que uno la podía ver acá, aquí en esta zona, fíjate, ahí. Y ahí es donde nace la placa. Entonces, esta es una visión como romántica. Ahí nace la placa y hace como 80 millones de años más o menos. Esa placa avanzó, creció, subió, caliente, se enfría y empuja y avanzó y ahora está volviendo de nuevo a través de este proceso de subducción. Y nosotros vivimos ¿dónde? Justamente en este borde. Entonces, cuando ocurre un terremoto, se generan dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S. Y lo que pasa es que la gente a veces dice, ¡uy! ¿Sentiste el terremoto? Y dice, ¡uy! Sí, pero yo sentí dos terremotos. Y no, en general lo que sintieron fue la llegada de la onda P y de la onda S. La primera llegada, que a veces no es tan perceptible, porque tiene una amplitud relativamente más baja, es la onda P. Y después viene la onda S. Las dos se generan en el hipocentro y se propagan juntas. Pero como una es más rápida, llega primero, y la onda S, como es un poco más lenta, llega después. Y esto es una onda P, donde la dirección de propagación de la onda coincide con el movimiento de la partícula. Las ondas acústicas también son de este tipo. Y también está la onda S, que es una onda donde la dirección de propagación de la onda es perpendicular al movimiento de las partículas. En general, la onda S tiene una mayor amplitud y tiene un contenido de frecuencias diferente que la onda P. Pero cuando la onda P y la onda S interactúan con el interior de la Tierra, en el interior de la Tierra con las diferentes heterogeneidades que hay un grupo de ondas que quedan atrapadas en la superficie. Y esta es una onda genial, porque esta es la onda Rayleigh, y es genial porque esta es la dirección de propagación de la onda, y es una onda que tiene un movimiento, ahí viene, elíptico retrógrado. Entonces viene la onda y hace para allá. En general, las ondas superficiales son ondas que tienen amplitudes muy grandes, mucho mayores que la onda S y, por supuesto, mayor que la onda P. Y es como, por ejemplo, se puede sentir, tú puedes estar lejos del inicio de la ruptura y tú no sientes, no percibes la onda P, no percibes la onda S y sientes como esa sensación como, oh, estoy mareada. Y claro, no has tomado nada, estás bonita y sana. Y esas son las ondas superficiales. Hay otra onda superficial, que es la onda LA, que es parecida a la onda Rayleigh, solo que tiene un movimiento muy parecido a la onda S, que es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, lo que ocurre
es que nosotros, en este contacto, nosotros estamos aquí, este es el borde costero, aquí está, este por ejemplo, un ejemplo de altiplano, pero es lo mismo, aquí está la placa sudamericana, aquí está el contacto interplaca y aquí está la placa de Nazca metiéndose debajo de la placa sudamericana. Y estos, a lo largo del contacto, nosotros hemos tenido muchos ejemplos últimamente. Por ejemplo, el terremoto del 2010, magnitud 8.8. El terremoto del 2014, magnitud 8.1, 8.2, en Pisagua, frente a Pisagua. El terremoto de Illapel, magnitud 8.4. Todos esos ocurrieron en esta zona, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, sismos que ocurren mucho más abajo acá, en la zona. El terremoto más grande registrado en Chile, intraplaca, es un terremoto que ocurre debajo de la ciudad de Calama en 1950, ¿de acuerdo? Pero hace poco hubo, bueno, hace poco no, digamos, en 2005 ocurrió el terremoto, yo le digo el terremoto de Guara, digamos, porque ocurre justamente debajo del pueblo de Guara en el norte de Chile. Y también nosotros tenemos sismicidad superficial. Y tenemos la falla del Fierro al sur de Santiago, tenemos la falla de Aroma, sísmicamente activa al interior de Guara. Se dice también, por ejemplo, de la falla de San Ramón, que está cerca de Chile. Entonces también tenemos actividad sísmica superficial. De hecho, después del terremoto del 2010, que ocurrió a lo largo del contacto interplaca, el terremoto del 2010 fue el 27 de febrero, por eso el 27F, y el 11 de marzo, que fue el temblor o la réplica del cambio de mando, es porque se activó, debido a la ocurrencia del terremoto del 2010, se activa una falla existente, por supuesto, en Pichilemu. Entonces, igual tenemos de todo tipo de terremotos y todo ese tipo a mí me sirve. Y en general, la información que tiene, este es un sismo, este es un esquema del interior de la Tierra, los rayos que van viajando por el interior de la Tierra llevan información de la fuente, del lugar donde se registra y del medio a través del cual se propaga. Ese es un perfil donde tiene las estaciones en superficie, tiene la subducción y tiene los rayos. Y estos rayos son los que a mí me dan información, bueno, a los sismólogos le dan información de lo que hay en el subsuelo, tanto a escalas muy, muy pequeñas, de los primeros 10, 20 kilómetros, como a profundidades muy grandes, por ejemplo, en el norte de Chile, 150, 200 kilómetros de profundidad. Esto es, claro, ahí está. Entonces, estos sismos, que tenemos muchísimos, los sismos verdes son sismos que, los naranjitas son sismos muy, muy someros, o sea, muy superficiales, los amarillos entre 30 y 70 kilómetros de profundidad, los verdes son hasta 150 kilómetros y tenemos sismos mucho más profundos, hasta 300, y aquí tenemos estos rojos que son, este es genial, es un terremoto que ocurre debajo de Bolivia en el año 1991. Pero en fin, toda esta sismicidad uno la quiere utilizar, por ejemplo, para establecer las características de los sistemas, por ejemplo, de tipo porfiro-cuprífero, son yacimientos minerales, también para campos geotermales y para determinar las características mismas tanto de la placa que viene en subducción como la interacción con la litósfera y el manto superior que está continental. Y esta metodología, que se llama tomografía sísmica, lo que hace es, para aquellos que son que no son jovencitos, es ver más allá de lo evidente. Es como la espada era un gato, pero no importa, tenía una espada, entonces miraba y decía, vamos a ver más allá de lo evidente. Y en el fondo eso es lo que hace, porque uno no tiene evidencia superficial, por ejemplo, en el caso de los yacimientos minerales, uno puede no tener evidencia superficial de la existencia, y con la tomografía sísmica uno infiere qué es lo que hay en el subsuelo, como otras técnicas geofísicas también. La ventaja de la tomografía sísmica es que solamente utiliza la sismicidad natural. O sea, no necesita inducir un campo eléctrico, un campo magnético o explosiones. Es solamente la sismicidad natural. Esos son, por ejemplo, un ejemplo de la sismicidad de los últimos 5
años, y Chile en realidad tiene una gran cantidad, tiene una producción enorme, lo cual representa una tremenda ventaja. Y ese es un perfil, y como yo les explicaba, tanto los sismos superficiales, los sismos que ocurren a lo largo del contacto interplaca, como los sismos intraplaca, me sirven para el análisis de la tomografía sísmica. Entonces ustedes tienen aquí, por ejemplo, este es un sismograma, esta es la componente, la de más abajo, la componente vertical, están las dos componentes horizontales cuando uno ha alineado bien la instalación de la estación sismológica, esta es la componente norte-sur, la componente este-oeste. Uno normalmente determina el tiempo de llegada a la onda P en la componente vertical, y en las componentes horizontales determina los tiempos de llegada de las ondas S. Y eso es exactamente y únicamente lo que yo necesito para la tomografía sísmica, además de la ubicación de las estaciones. Entonces, en este esquema uno tiene en superficie los sensores, las estaciones sismológicas, tiene los tiempos de llegada a la onda P de la onda S, este es el hipocentro de un sismo, y estos rayos que pasan por el medio llevan información justamente del medio. Entonces, lo que uno hace para hacer una tomografía sísmica es, esta es una vista en planta, estas son estaciones sismológicas, uno diseña una red, uno va, instala la red sismológica, entonces ahí está el panel solar, ahí está el sensor, que es de 3 componentes. En general yo utilizo de periodo corto, por mucho motivo, porque bueno, los sensores de los banda anchas son increíblemente caros, y segundo, que como uso sismos locales, las estaciones de periodo corto son más que suficientes. Y uno tiene que ir a mantener la red sismológica y después a retirarla, y en el norte de Chile uno con 3-4 meses de registro es suficiente para tener una buena tomografía sísmica. Y por ejemplo, en el experimento que nosotros hicimos entre la Junta y en realidad en Raúl Marín Balmaceda, que está un poco al norte de la Junta, en Aysén, hasta Villa O'Higgins, nosotros tuvimos ahí 60 estaciones sismológicas durante 3 años, porque la sismicidad en esa zona es mucho más baja. Entonces uno registra muchos sismos y realiza toda una historia, y uno puede determinar una tomografía como la que les voy a mostrar aquí, a ver si me funciona bien. Entonces, este es el norte de Chile, ¿de acuerdo? Entonces aquí está Arica, ahí está Tacna, ahí está el Paso de Chacayuta, ¿lo ven? No, no lo ven. Aquí está, esta es mi alarma. Aquí está Pisagua, hacia más abajo está Taltal, aquí Taltal al sur, aquí está Tocopilla, aquí está la península de Mejillones, y lo que vamos a ver es un perfil en profundidad este-oeste, donde uno va a ver esta profundidad es del orden de 150 kilómetros, ahí sigue estando Arica. Esta es la razón de velocidades de la onda P con respecto a la onda S. Entonces todo lo que es azul es una zona que está muy, muy hidratada, y lo que es rojo son zonas que están muy consolidadas. Entonces ahí uno puede ver las variaciones en profundidad de estas anomalías, y en particular uno puede ver, esto está aquí, ahí, esto que está aquí corresponde a Chuquicamata, o sea, es una anomalía que está debajo, por ejemplo, de todo el complejo que está en torno a Chuquicamata. Y esto es lo que uno hace con las tomografías sísmicas, o sea, uno trata de entender qué es lo que hay debajo de nosotros, y permite comprender mejor tanto las características de esto es la península Mejillones, aquí está Mantos Blancos, de la subducción como de las zonas más superficiales. Ahora, la próxima es esta. Lo que quería contarles también es que esta metodología, como solamente usa los sismos, es como súper verde, es súper amigable con el medio ambiente, y eso permite que, por ejemplo, aquí estamos como a 4.000 metros de altura, este es un glaciar, estamos
ligeramente al noreste de Santiago. Esta es una estación sismológica, ahí estamos nosotros. Y este glaciar nosotros no lo perturbamos absolutamente para nada, y porque nosotros lo único que hacemos es registrar la actividad sísmica que ocurre, afortunadamente, sin que nosotros tengamos nada, o sea, sin intervenir, sin ninguna intervención nuestra. Esa es una estación sismológica, nosotros las construimos, está hecho en Chile, las construimos en el AMTC. Ahí está el registrador, este es el regulador de corriente, este es el panel solar, la batería para poder mantener ¿cómo se llama?, la estación funcionando. Ahí está el sensor y esto está listo como para ser instalado y está puesto así con estas gomas, porque estas son las estaciones que instalamos a 5.000 metros de altura, más o menos, en una campaña que se hizo todo en helicóptero, y pasaron todo el invierno allá. Entonces sí se necesitaba aislarlas térmicamente. Entonces en el fondo es, claro, uno tiene muchos terremotos, uno tiene que tratar de hacer el mejor esfuerzo de entenderlo, uno tiene que vivir con ellos y también puede usarlos, porque en realidad de verdad pueden ser muy útiles. Nosotros siempre decimos, oh, tenemos terremotos, pero fíjense, miren, esta es un listado de los terremotos de magnitud mayor que 8.5, más grandes que han ocurrido desde 1900. Entonces, oh, el terremoto del 60. El terremoto más grande, ojo, es el terremoto más grande registrado, ¿de acuerdo? No es el terremoto más grande que jamás nunca ha ocurrido y que nunca va a volver a ocurrir, no, es el terremoto más grande registrado, y estamos como número 1, y tenemos como número 6 el terremoto del Maule, de la zona centro-sur del 2010, 8.8, y estamos en el número 16 con el terremoto de 1922 en la zona Copiapó. Entonces uno dice, oh, uno como sismóloga ve, y ustedes también, digamos, y los geólogos también les pasa, nosotros tenemos aquí una riqueza enorme, enorme. Estas son las áreas de ruptura, y este es como el típico extranjero como del país del norte, ¿de acuerdo? Del norte y del noreste. O sea, nosotros estamos llenos, cuando ocurre un terremoto, nosotros tenemos norteamericanos, tenemos franceses, alemanes, ingleses, japoneses, y vienen felices aquí a estudiar nuestros terremotos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que también es una responsabilidad nuestra el generar más y mejores sismólogos, el estudiar nosotros nuestros terremotos y dejar de entregar esta riqueza que nosotros tenemos. Es bueno entregarla, es bueno compartir, ¿de acuerdo? Pero también es bueno el avanzar como lo que somos, como somos parte de esta. Nos tocó vivir aquí y tenemos que aprender a vivir con los terremotos y tenemos que aprender a estudiarlos, tenemos que aprender a conocerlos. Y yo digo que esta es una región privilegiada porque sí, es cierto, tenemos el terremoto más grande, pero si ustedes ven, y uno pone aquí los terremotos con más de 1.000 muertos desde 1960, desde 1900, nosotros estamos en el lugar 17 con el terremoto de Chillán. El terremoto del 39 es el terremoto que más muertos ha causado en Chile, no es el terremoto del 60, ¿de acuerdo? Después aparecemos en el lugar 54 con el terremoto de Valparaíso en 1906, y aparecemos en el lugar 87 con el terremoto del 60. Y si ustedes pueden ver aquí, el que aparece hasta este momento como número 1 es el terremoto de Haití con una magnitud 7. Por lo tanto, el hecho, a pesar que nosotros tenemos los terremotos, estamos en la lista de terremotos así como los primeros, los topísimos, eso es muy bueno, pero nuestros terremotos en general hasta ahora no están en el top de los muertos, del número de muertos a nivel mundial. O sea, la magnitud no necesariamente es una escala lineal con respecto a la cantidad de fallecidos o de muertos que ocasiona. Este es el caso, por ejemplo, esta es magnitud, este es el número de fallecidos. Aquí está un terremoto, que es el terremoto de Haití del 2010, con una cantidad enorme de muertos, sin ser un terremoto de una gran magnitud. Y ustedes tienen aquí, por ejemplo, el terremoto del 60,
Este es un zoom de esta parte, donde tiene una cantidad de muertos bastante menor que otros terremotos de magnitudes incluso inferiores. ¿Y por qué? Porque lo importante es la distancia a las fallas. Nosotros, de repente viene un terremoto hace un año, 2 años hubo terremotos en Italia, y yo escuché, digamos, mucha gente diciendo, incluso, sobre todo, porque los que dan las noticias en general dan las noticias y comentan las noticias, lo cual es pésimo. Como tú dices, no, pero mira Italia, mira, por favor, es un terremoto de magnitud 5,8, mira tantos muertos y la tremenda destrucción. Pero no es lo mismo tener un terremoto de magnitud 8 punto algo, 8 punto, el terremoto del 85, por ejemplo, un terremoto del orden 8, magnitud 8, frente a las costas de Chile Central, a tener un terremoto de magnitud 6,8 debajo de Santiago, súper superficial. Entonces, hasta ahora hemos tenido la mayor cantidad de sismos alejados, costa afuera, algunos pocos asociados a algunos sismicidades asociadas a fallas superficiales como la falla del Fierro, pero hasta ahora hemos sido realmente muy afortunados. Si uno ve, por ejemplo, esto es 2009, esto hace mucho tiempo, el número de muertos asociado, por ejemplo, a enfermedades cerebrovasculares o al corazón al año, uno puede ver que en realidad es bastante más grande este número que lo que ocasiona de vez en cuando un terremoto. Por lo tanto, el mensaje es, ojo, no es lo peor que puede pasar. Yo creo que era por ahí lo que yo tenía hasta ahora, pero yo creo que a lo mejor debería dejar de hablar un ratito, ¿no? No, no te preocupes, sí, de hecho, súper atenta a tu presentación, me cautivaste harto. Pero tengo unas preguntitas. Mostraste ahí que habían más fallecidos en Haití que en Chile. ¿Por qué se da eso? Siendo que en Haití fue un Cosas. sismo menor. Primero, la causa principal, la más importante, es el hecho que, primero, hay una gran densidad de población. Segundo, el sismo, aunque no es tan grande, es un sismo superficial. Si nosotros tuviéramos un sismo de esa misma magnitud 7, muy superficial, 10 kilómetros de profundidad, debajo de cualquiera de las grandes urbes de Chile, tendríamos un desastre más o menos. Entonces, ahí se conjugan dos elementos. Yo me acuerdo que para el terremoto de Illapel, terremoto 8,4, entonces salió en el New York Times, decía, ¿por qué en Chile muere tan poca gente por los terremotos? Entonces, claro, yo tengo esa, en alguna parte la tengo, pero si tú pones la zona de Illapel y tú pones la densidad de la población, hay muchas zonas aquí de la densidad de población es bajísima. Entonces, claro, ¿dónde fueron la mayor cantidad de muertes? Que fueron súper pocos. Fue justamente cerca de La Serena, cerca de las zonas donde tienen mayor cantidad de población y punto. Entonces, todo depende de dónde, o sea, de la densidad de población que haya y la profundidad del sismo y la distancia que te encuentres. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, me lo respondiste, sí. Y también tengo entendido que tienes como una pequeña presentación chiquitita de la diferencia entre una escala de Mercalli y la de Richter. O sea, es que tú me habías pedido, entonces Sí. yo voy a... Como porque me había quedado claro con... Primero que nada, lo más importante. Mira. Ya. La respuesta pesada es como, oye, no, de nuevo, no puede ser. Porque siempre preguntan lo mismo ya. La respuesta buena onda es, mira, magnitud, energía, intensidad, daño. Súper simple. La magnitud de un sismo es la energía que liberó y la intensidad, el daño que generó. Entonces yo me porté bien, hice mi tarea y ahí está. A ver cómo funciona. Ahí está, sí. ¿Me está viendo? Sí. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, minuto. No, no es eso. Ahí, tranquilo. Tranquilo. Shh, para atrás. Entonces, este es un video que
Uno puede descargar de Iris, ahí abajo está el lugar, tienen muchos, hay algunos de ellos que están en español, no todos, pero en general son muy educativos. Iris es un consorcio internacional de sismología y uno puede bajar este tipo de video. Y en el fondo, lo que hace este video, que es cortito, es establecer una relación conceptual entre magnitud e intensidad. Entonces hay una ampolleta que ya no se usa, parece una ampolleta como de, ¿cómo se llama? De eso, de alto rendimiento. Entonces, tranquilo. Entonces, tranquilo. Ahí está. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, vamos a ver, un sismo, o sea, es como la capacidad de la ampolleta. La ampolleta es de ese sismo de magnitud 5.3, es como un, no sé, de 25 watts. Y después tiene un sismo de magnitud mucho más grande, 6.9, ojo, es como si uno tuviera el equivalente a 150 watts. Esa es la magnitud, ¿de acuerdo? Pero la intensidad es como la misma ampolleta y uno puede establecer la cantidad de luz que llega con respecto, por ejemplo, a la distancia en la sala. Entonces, uno, si está muy cerca de donde está la luz, es una intensidad de luz muy grande, una intensidad asociada al daño muy grande. Y a medida que se va alejando de la fuente de energía, uno puede tener unas intensidades menores. Ahora, lo que sí es importante es que el efecto de sitio es muy predominante, porque esto es si todo el suelo fuera igual, el subsuelo. Pero uno tiene, por ejemplo, yo tengo otra que creo que está en el terremoto Mersin. Yo les voy a mostrar otra, mientras tanto voy a hablar, porque hay otra donde sale efectivamente lo asociado al suelo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el terremoto el año 85 en Chile Central, ocurrió un terremoto de magnitud 8. Tuvo precursores, se fueron los argentinos, porque son los precursores, el terremoto ocurrió el 3 de marzo, y a mediados de febrero ocurrió un terremoto de magnitud como 5.7, empezó a temblar, la gente estaba asustada y no sé qué, y vino el terremoto el 3 de marzo. El 19 de septiembre hubo un terremoto idéntico, subducción, la misma historia, la misma profundidad, en las costas de México, hacia el lado del Pacífico, y la zona que tuvo más daño fue justamente el DF, que está lejos. DF, digo yo, México, la capital, está lejos del epicentro. Y lo que pasa es que ahí está la zona central de México, que está construida sobre calizas saturadas de agua, donde secaron la laguna, Guadalajara en un llano, hay una canción que dice Guadalajara en un llano y México en una laguna. Secaron, ahí está el Zócalo, y ahí se genera un efecto de jalea, y ahí murió muchísima gente. Es como si, por ejemplo, hubiera ocurrido un terremoto del 85 en Chile Central y hubiera quedado, si hubieran muerto mucha gente, no sé, en los vilos. Entonces, y eso es el efecto de sitio. Entonces yo, como estoy haciendo esa clase, yo tengo una que es súper cortito, es un video súper cortito, donde muestra el problema que tiene la amplificación asociada a los tipos de suelo y a la cantidad de agua, o sea, claro, al tipo de suelo. Por ejemplo, el hecho de tener sedimentos poco consolidados o tener, por ejemplo, arenas saturadas de agua, es como muy mala onda. Pero pregúntenos más a ustedes, no se haga ningún problema. Ya, mira, Cristian Bastía pregunta, ¿uno podría ser alumno de la profe Comte para temas mapuches con geología y sismología? Mi amor, usted, yo feliz lo tengo de... Yo feliz. Lo que pasa es que yo sé muy poco, o sea, yo sé de sismología, pero si él sabe, me puede complementar con la otra parte, yo feliz, me encanta. De hecho, yo le puedo mandar el link de las clases que he hecho hasta ahora, del curso. Y le puedo estar mandando, porque lo que pasa es que con esta historia del coronavirus y la pandemia y los choca, entonces yo hago las clases y las grabo. Y entonces después, ¿cómo se llama? Se la envío a los alumnos que no han podido asistir. Así que si él me escribe, aquí hay un chat, ¿verdad? No, ¿Sí? no hay un chat. ¿Dónde Acá está?
Ah, En está. el, sí, al ladito. Esta es de Conte al 64 dgf.uchile.cl. Ese es mi correo. El DGF es el Departamento de Geofísica, ¿de acuerdo? Y de hecho, claro, si él engancha bien, igual él podría presentar en el curso ¿cómo se llama? Yo lo puedo, y él incluso puede asistir a mis clases, ¿me entiendes? O sea, yo feliz. Ya, espero que eso le haya respondido la pregunta a Cristian. Mira, hay otra persona que sí, está escuchando. Y te mandó un correo, dijo. Muchas gracias. Lindo. Rodrigo Chi pregunta, si quisiera en vez de Rodrigo hacer... Chiño, mentira. Sí, No, está en línea con nosotros también. Está viendo esto. no, no, espérame un segundito, ¿no? Rodrigo Chi, ¿qué es lo que me va a preguntar Rodrigo Chi? Dice, si quisiera en vez de hacer una tomografía sísmica de cambios de velocidad a mucha más alta profundidad, núcleo manto, ¿cómo cambia la metodología presentada? Un abrazo de California, profe. Yo sé, mi niño, pues sí, él fue alumno mío, él está en Berkeley. Cosita linda que está haciendo Rodrigo Chi. Ay, no, mijito, no. Es muy simple, Rodrigo. Lo que pasa es que la única diferencia es que en vez de usar estaciones locales, tú tienes que usar estaciones que están ubicadas en la superficie del... O sea, tienes que usar estaciones en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces tú ahí tienes, la teoría es la misma, es solo que tienes rayos que pueden penetrar mucho más en el interior de la Tierra. Rodrigo, por eso que yo dije Rodrigo Chi. Rodrigo Chi, mi niño precioso, tiene una beca Fulbright. Rodrigo Chi Durán. Rodrigo, ay, no me puedo acordar el segundo nombre, es un nombre precioso, es un nombre chino. Rodrigo Kim Yen, ahí está, Chi Durán. Así que muchos besitos. Cuídese allá que está en California, nada de paz y amor, así que está en su casa y besito, precioso. Mira, Emilio Barriga también pregunta, ¿qué opina de la norma sísmica chilena? ¿Es adecuada? ¿Mejorable? Ya, mira, yo te voy a decir. Hay dos cosas que tengo que decir de eso. Una es, estoy tomando té, porque hablo mucho. Hay una cuestión que es importante. Uno tiene que decir siempre norma sismo resistente, no antisísmica. ¿De acuerdo? Porque antisísmica es como, no, está malo, no es antisísmica, sino que los edificios se construyen de manera sismo resistente. ¿De acuerdo? La norma chilena ha ido evolucionando cada vez que ocurre un terremoto y que además ese terremoto es registrado por acelerógrafos en la zona epicentral, uno puede ir mejorando la norma sismo resistente y en general la norma sismo resistente de Chile es buena y es mejorable. Y a medida que tengamos más terremotos y más registros, va a ser mejor. Pero eso no basta, porque tú puedes tener una norma excelente, pero si no hay vigilancia de la aplicación de la norma, es complicado, ¿entiendes? Yo siempre les digo a mis alumnos, o sea, hay algunos edificios en Santiago que yo sé que están súper, súper bien construidos. Y hay otras zonas de Santiago donde uno sabe, no es que sepa, digamos, pero uno tiene la percepción, o por lo menos no está segura, que efectivamente se esté aplicando bien la norma sismo resistente. Y además que hay otra cosa que tiene que ver con la legislación, o sea, las zonas donde tú construyes, el tipo de... Es complejo, es complejo. Nosotros como sociedad tenemos que ir poquito a poco. Es como cuando, lo que yo decía en el otro programa, el programa Rocadicto, uno ve a los niños, a los hijos y ahora a mis nietos, cuando empiezan a caminar. Se tienen que caer muchas veces y finalmente aprenden a caminar y después a correr. Y nosotros estamos en eso, pues, cayéndonos poquito a poco. Porque, claro, uno ve otro tipo de desastres, los grandes incendios, las zonas, digamos, donde están construidas, los aluviones. Entonces uno dice, pucha, no sé de quién es la culpa, no lo tengo claro, pero hay una responsabilidad que nosotros como sociedad no la estamos asumiendo bien. Eso es lo que yo creo. No sé si respondí bien la pregunta, pero la norma es buena y se puede mejorar.
Vale. Todavía no me llega el mail, por si acaso, lo estoy súper atenta. Ya. Es que Cristian hizo su tesis sobre geomitología mapuche, cosmovisión mapuche. Entonces, por eso él le Sí, preguntó sobre esto. Marcelo estuvo ahí, Marcelo Farías. Sí, Entonces, por eso él quería contactarse con usted yo para... feliz Ya, que me mande buenísimo, el mail bacán. y no, feliz, me encuentro demasiado entretenido. Mira, hay otra pregunta. Dice, Rodrigo Larraguibel, ¿por qué si levantaron cartas de inundación con zonas de riesgo aún no se toman medidas en caso de tsunami? Hay al menos 3 brechas sísmicas maduras. Sí, es cierto. Hay por lo menos 3, exactamente. Hay una que, lo que pasa es que el hecho de que me gusta no significa que... a ver, mira, cuando uno va a La Serena, ¿de acuerdo? Aquellos que han ido a La Serena se acordarán dónde está, bueno, se pasa bien, el faro y no sé qué, y la playa, todo rico. Pero acuérdense dónde está ¿cómo se llama? La línea férrea. Hasta ahí llegó el maremoto en La Serena asociado al terremoto de 1922 en Copiapó. Y Copiapó es una brecha sísmica que en algún momento se va a activar, no sé cuándo. Y si genera, sí genera, porque no necesariamente va a generar un tremendo maremoto, pero si genera un maremoto, esa zona va a ser una zona de inundación. Entonces, si la pregunta es ¿por qué? Por lo que yo decía, porque como sociedad nosotros estamos en proceso de aprendizaje y son lentos. Los procesos de aprendizaje como personas, uno es tremendamente personal. Como ser humano, a uno le pueden decir 20 veces, mijita, cuídese, mijita, si usted quiere tener un hijo, téngalo, no se haga problema, pero que sea su decisión. Y pasan las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como sociedad es lo mismo, nosotros como sociedad nos seguimos equivocando y estamos creciendo. Y estamos en ese proceso, lamentablemente, y va a costar vidas, sí, va a costar vidas, va a costar muchas vidas probablemente. ¿Y cuánto tiempo se va a llegar a la madurez? Me imagino, no sé, harto rato, harto, mucho más que décadas. Pero es así. Igual es una bonita forma de verlo, más humano, encuentro yo, como la opinión que acaba de darnos. Más que como una científica como tal, sino como usted como persona, como Diana, su opinión en este momento para mí vale harto, me gustó mucho. Diana, como para estar cerrando un poquito, me gustaría que hablases un poquito más de procedimiento de instalación de estaciones sísmicas, como ¿De si qué? pudieras, como de la instalación de estaciones sísmicas, si es que pudieses hablar un poquito más de eso, como más de tu experiencia. ¿Cómo? ¿De los planes futuros que tengo? ¿De lo que estoy Sí, haciendo? sí, sí, también. ¿Pero es que quieres eso o que te explique cómo se instala una estación sismológica? Las dos, si es que puedes. Primero con el procedimiento de La instalación estación sismológica es relativamente simple porque las estaciones que nosotros instalamos, está aquí, mira, solo un segundo. Solo un segundo. Escritorio, esto era nueva carpeta. Si uno ve, por ejemplo, las fotos, yo voy a volver a compartir. Te juro que lo hago súper rápido. Es que yo sé que hay tiempo detrás, pero uno tiene que ir a terreno. En general, uno tiene que ir a terreno y tiene que hacer un hoyo con las estaciones que nosotros instalamos. Entonces ahí están todos haciendo el hoyo porque aquí en el norte de Chile el caliche te encargo lo duro que es. O sea, no es lo mismo hacer un hoyo aquí que hacer un hoyo hacia el sur de Santiago. Entonces uno tiene que hacer un hoyo. Y tengo una más adelante, ahí está. Entonces ahí hay un sismómetro. El sismómetro tiene que estar nivelado, ¿te fijas? Abajo tenemos, hay una parte que está como más plana, tiene que estar nivelado y además tiene que estar orientado. Porque este sismómetro tiene 3 componentes. La componente norte-sur, este-oeste y la vertical. La vertical uno la controla nivelando, que quede bien nivelado y uno orienta con una brújula la componente norte del sismómetro con el norte geográfico. Y después uno tiene que, es el registrador, pero no importa, pero eso no importa, es que estoy buscando, y después tiene que tapar nomás. Ahí está abajo, está la estación sismológica. Eso es básicamente. Lo más importante, bueno, todo es importante, porque es igual que una cadena de, o sea, todos los eslabones son súper importantes.
Hay una cuestión que es importante, que efectivamente es la energía. El hecho, el que exista un panel solar, que esté alimentando todo el tiempo a la estación sismológica que está aquí adentro, protegida del frío, porque todo esto está así, porque está todo, después estuvo todo cubierto de nieve, pero esto que está aquí arribita, que no se ve, es una antena GPS. La antena GPS es lo que nos da a nosotros la posibilidad de tener un buen tiempo, un tiempo preciso. Ahí se ve de nuevo, es una antenita chiquitita el GPS. Sin ese tiempo, o sea, sin la energía, o sea, sin una buena orientación del sensor, sin la energía, sin la, ¿cómo que se llama? De repente vienen los animales, algunos dicen que no hay nada, aquí no hay nada de nada, y nos falta un animalito chiquitito que viene a comerse los cables. Sin este sensor que nos permite a nosotros tener el tiempo universal, es el que nos permite a nosotros enganchar, o sea, colocar todas las estaciones con un tiempo único. Y es básicamente eso. Y uno tiene que, por supuesto, determinar la ubicación cada vez que instala, la ubicación de la localización. Y tiene que hacerlo varias veces, porque eso es lo único que uno necesita para hacer tanto la localización de los sismos, los mecanismos focales que tienen que ver con los modos de ruptura, como ¿cómo se llama? Las tomografías. Y mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Mira, aquí, bueno, vamos a ir de abajo para arriba. Nosotros hace mucho tiempo, cuando fue el sismo, antes del sismo de Aysén, instalamos durante 3 años esta red. Esto es la 11ª región. Aquí están los cuadraditos, son estaciones de banda ancha, y nosotros estamos reprocesando esta ¿cómo se llama? Esta red. Aquí se ve el límite, si ustedes se fijan, aquí viene, y ahí está Aysén, ese es el límite. Para abajo está, ¿cómo se llama? La placa antártica, y ahí arriba nosotros tenemos la placa de Nazca. Entonces estamos reprocesando esos datos. Hacia acá, los cuadraditos verdes son las estaciones que ocurrieron, o sea, que se instalaron después que ocurrió el terremoto del 2010. Y lo que nosotros queremos es instalar esta red, con Marcelo también, a través de un proyecto que vamos a postular el Fondesit, o si no lo vamos a hacer junto con el AMTC, esta red de triangulitos rojos. Aquí está combinada, esta es la red aquí está la red yo le digo la red de Andrea, de la Andrea, que va a contarle a ustedes después, que es la red de Valparaíso, y aquí hay una red, otra que instalamos de Rancagua, y esto está en proceso. Aquí también se instaló, esto de aquí corresponde a la red que se instaló para el terremoto de Illapel, y aquí se instaló una red más chiquitita aquí para complementar esta. Los triangulitos azules chiquititos son, no sé, pues instalaciones que se hicieron hace mucho tiempo y también las uso para las tomografías a escala global. Esta es una red muy grande, a la amarilla, que estuvo funcionando por más de un año, que se levantó esta red y se instaló esta. Se volvieron a instalar hacia el norte, y esa instalación los chiquillos la hicieron justo antes de que se cerraran todos los pasos. O sea, esta tengo que devolverla, esto se hace en conjunto con Andreas Riedbrock, Karlsruhe Institute of Technology en Alemania. Y esta red fue súper entretenida porque además que la instalamos, y el sismo que ocurrió aquí en La Serena se registró pero súper bien aquí. Y eso lo presentamos en un congreso, algún día también se los puedo mostrar. Esta es la red que nosotros esperamos que esté funcionando ahora, los puntitos, los triángulos rojos, y hacia el norte tenemos, algunas de estas corresponden a estaciones, los cuadrados verdes, a estaciones que las opera el Centro Sismológico, pero corresponden a una red internacional IPOC, y también hay otras estaciones que se instalaron posterior al terremoto del 2014, claro, el de Iquique, Pisagua, y además hubo hace poco, que es algo que está haciendo la Valentina, estos son estaciones sismológicas que se instalaron cuando pasó un barco disparando, no disparando, o sea, airgun, son
disparos con aire comprimido. Entonces, cada uno de estos disparos fueron registrados, son muchos, muchísimos, ¿de acuerdo? La Vale determinó, digamos, cómo se habían registrado en esta zona, eso más los datos anteriores, estamos trabajando en la tomografía de esa zona. Eso, me quedo callada. Todas las preguntas que quieran. Estoy esperando si es que alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, empezar a dar por finalizada la entrevista. Llevamos justo la hora y quedé demasiado contenta, en verdad, porque aprendí demasiado. Que necesiten, cualquier cosa en que ustedes crean que yo los puedo apoyar, yo feliz los apoyo, de verdad. Y todo sí, Cristian dio el correo de Diana, para los que no saben, está en el chat, por si se quieren contactar con ella. Sí, porque lo que pasa es que si tú lo cierras, hasta ahí no me va a llegar. Pero le pueden escribir a Mancay, ella tiene mi correo y no hay ningún problema. Yo feliz de apoyarlo. Feliz. Vale, muchas gracias, Diana, por su disposición y por haber venido hoy día con nosotros, explicando todo. Eso. Bueno, gente, mañana vamos a tener la entrevista con Andrea, que es alumna tesista de la Diana, y nos va a explicar un poco más sobre la tomografía sísmica. Sí, me confundí. Es que hay otra pregunta, me acaban de Franco Lema dice: Chile Central es una región compleja geológicamente y con una alta sismicidad respecto a las zonas adyacentes. ¿Qué metodología nos ayudarían a mejorar la caracterización de este segmento? Sí, la zona de Chile Central es súper compleja, porque nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la tomografía en el norte de Chile, todo ordenado, todo. Y cuando Andrea les va a mostrar mañana esta zona. Espera, voy a compartir la pantalla. Yo no la compartí. No, ahora sí. Claro, y esta zona es tremendamente compleja, porque además que, por ejemplo, si uno ve aquí, mira, si tú te alejas, aquí tienes la dorsal, ¿de acuerdo? El terremoto, bueno, aquí está la fosa, y tienes aquí todo este desastre. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa desde el punto de vista mío, ¿de acuerdo? Todo esto significa que el contacto interplaca, que aquí no lo vemos, es tremendamente heterogéneo. Por eso es que nosotros tenemos precursores, por eso es que tenemos una gran cantidad de réplicas. El terremoto del 85 de Chile Central pero por más de un año tuvo réplica, y el terremoto del 85 en México tuvo muy pocas réplicas, y tiene que ver con el grado de heterogeneidad que hay a lo largo del contacto sismogénico. Y eso, más hacia el sur, se va poniendo mucho menos heterogéneo, y por eso uno tiene esta capacidad como la del terremoto del 2010. Pero lo que es la zona central, aquí, cuando nosotros conversamos y cuando tratamos de integrar con Marcelo, con la Andrea, con la Dani trabajó en esta zona, en la zona de Pichilemu, también con un barco y también con, nosotros con Marcelo Faría instalamos la red de Pichilemu justo después, el mismo día del terremoto empezamos por Navidad, por el pueblo de Navidad, no en la Navidad el 25 de diciembre, y después Daniela hizo un trabajo muy bonito con tomografía sísmica, aquí ella también la pueden invitar en algún momento, pero esta zona es súper compleja, porque cuando con Marcelo tratamos de integrar, de interpretar, es complejo. Y otra metodología que llegue tan profundo, o sea, en esta parte, claro, Andrei Maximovich, el mismo Eduardo Contreras Reyes, ellos han trabajado mucho en esta zona con sísmica, que no es lo mismo que con sismología, y se ve muy bien. Y aquí el problema es que, claro, la parte más somera igual sirve, es complejo, pero aquí está todo poblado, entonces no es trivial. Pero, claro, no es como, te falta esta metodología, no. Es poquito a poco, es como ir desenrollando la madeja nomás. No fue muy útil, pero no importa. Lo siento, pero es que de verdad, yo feliz te podría decir, no, ¿sabes qué más? Mira, esta es la varita mágica, es la mejor. Hay que ir integrando y hay como ir armando el puzzle. Pero es cierto lo que él dice, es tremendamente complejo. Uno dice, ya, ¿qué pasó aquí, por favor? Javier Ojeda pregunta: profe, ¿ha tenido problemas de robo de estaciones, incendio, etcétera? Ay, mi cosita preciosa. Es que
Sí, claro. Por ejemplo, la Dani cuando trabajó en esta zona, en la zona de ¿cómo se llama? De Chilemu, ella lo hizo, ella instaló toda la red en esta zona cuando estaba toda la embarrada con los incendios forestales. La verdad es que no se quemó ninguna estación. Hubo una antena GPS que quedó así toda doblada, pero nada más. Robos de vez en cuando sí, o sea, hemos tenido robos. Aquí en el norte igual, bueno, aquí no se muestra, digamos, pero por aquí igual nos han robado estaciones. Y es raro porque hay una en que la Dani igual estaba súper enojada porque un señor que tenía unas cabañas, ¿de acuerdo? Y nos pidió cambiar la estación de lugar porque iba a construir más cabañas. Y cuando fuimos a levantarla, no había construido la campaña y se robó. Él no dijo que él se la haya robado, pero se la roban nomás. Y no sirve de nada. O sea, yo podría llegar a entender que se roben, por ejemplo, el panel solar, bueno, tiene alguna utilidad la batería, pero la estación misma, ¿para qué? Pura maldad. No, no es maldad. Yo creo que no es maldad, no es solo maldad. También puede ser como, oh, me encontré esto. Una vez en el sur a nosotros nos robaron, cortaron el cable de una antena GPS que era mucho más grande. Y yo creo que ellos pensaron que era una cámara. Porque no era el ratoncito chiquitito que usamos nosotros ahora, era mucho más grande. Yo creo que lo cortaron y se lo llevaron porque pensaban que era una cámara, no que era un GPS. O se encuentran una de estas estaciones y se las llevan como, pero mijita, por favor, si han habido de esto, ¿cómo se llama? Gente que se encuentra, no sé, cohete o no sé cómo se llama, sin explotar y se lo llevan a la casa como trofeo. Y quedan la tremenda embarrada, después estas cuestiones por lo menos no explotan. Entonces, no es solo maldad, yo creo que no es solo maldad, de verdad, es como el niño, pues, o sea, es falta de madurez como sociedad, hay que ir poquito a Hay que poco. ir informando, hay que ir Sí, aprendiendo juntos con respecto a todos estos temas. ya, súper linda. Y bueno, si no hay más preguntas en el chat, yo creo que podríamos dejar finalizada la entrevista de hoy. Ya, mi amor, ¿Sí? Sí, se porque cuidan, igual cada uno tiene que hacer sus pero cositas. igual, aunque no les pase muchas cosas, se cuidan, sean felices, lo más importante en la vida es ser feliz. Y cualquier cosa que crean que yo los puedo apoyar, yo feliz los apoyo. Así que un besito Muchas gracias. para todos, que estén muy bien. Y Muchas gracias nuevamente gracias, Diana. por invitarme. Y bueno, eso, gente. Mañana nos vamos a estar viendo con la entrevista de Andrea, como ya les había comentado antes. Y eso. Que todos tengan una muy bonita tarde y nos vemos mañana. Un besito. Chao, chao. Chao. Esta cuestión.